¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a la recepción del Hotel Cándido, bienvenidos a Café para Dos. Esta semana ya saben que siempre queremos tener una charla animada, entretenida, un poco para conocer más de cerca a nuestros personajes segovianos, tomándonos un café en este bello paraje del Hotel Cándido. Y hoy nos vamos a ir al mundo de la cultura, al mundo de aquellas cosas que tienen que ver con nuestra historia, alguien que conocen ustedes a la perfección, pero que quizá nos sorprenda con algunas de las cosas que nos pueda contar en este Café para Dos. Es un placer saludarle y darle las gracias por haber aceptado la invitación de este café a Rafael Cantalejo. Muchas gracias por haber invitado a este café. Bueno, te iba a decir, y te lo he dicho hace tan solo un instante, que te quería presentar como archivero, porque Sí, es una palabra que me parece muy bonita y que quizá pues está un poquito en desuso porque hemos ido más al lado, ¿verdad?, es decir, director, responsable, le ponemos muchas cosas delante con lo bonito que es archiver. sí, además yo firmé como archivero, mi examen de acceso fue como archivero y yo llevo muy a gala ser archivero. De hecho, efectivamente, salvo los archiveros, que nos gusta mucho llamarnos así, hay gente que le da como un cierto pudor, parece como si fuera una categoría en desuso o algo muy antiguo, pero los archivos, incluso los archivos que ahora tenemos metidos en nuestros ordenadores se llaman archivos. Y es verdad que ahora hay otros nombres técnicos para guardar toda esa capacidad de datos que tienen ahora las nuevas tecnologías, pero no dejan de ser archivos. Es una palabra tan antigua como los propios archivos. Y yo, vamos, yo soy feliz cuando me llaman archivero, me parece un elogio. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues vamos a echar cuentas y yo creo que como unos 35 años, pero no sale de aquí esto. No se va a No enterar sale de casi aquí, no se nadie, entera no nadie. se entera nadie. Creo que fue en 1980 cuando yo entré por primera vez en el archivo municipal y desde entonces pues bueno, pues he visto cómo ha crecido el archivo, cómo se ha ido transformando. Por delante de mí han pasado pues muchos investigadores de talla nacional, otros de talla local. Todos han salido del archivo fundamentalmente muy bien informados y casi todos han conseguido hacer aquello que querían e incluso han encontrado mucha más documentación, muchos más datos, mucha más historia de la que en un principio pensaba que iba a haber allí. La verdad es que, bueno, es verdad que se me nota un poco la pasión por lo que hago, ¿no? Y sobre todo por el archivo y lo que contiene. Y bueno, pues eso no lo puedo evitar, así que pregúntame otra cosa, que si hablamos del archivo no vamos a hablar de otra cosa. Rafa, una pequeña, solamente una curiosidad, porque un archivero quizá podría equivaler casi a guardián de tesoros, a guardián de documentos y de cosas. ¿Cuál es lo más antiguo o de qué fechas más o menos sobre temas de Segovia guarda nuestro archivo? Todos son sobre temas de Segovia porque es un archivo municipal, es decir, ahí tenemos, voy a decirlo entre comillas, toda la documentación que ha generado el ayuntamiento pues desde el siglo XII. Curiosamente, el documento más antiguo es anterior incluso a varias de las iglesias románicas que vemos por aquí. Es un pergamino fechado en el año 1166. Y bueno, pues en aquel momento en que Segovia era clave para la labor de reconquista, porque era un punto importante, estratégico en el centro de la península, y porque además la población segoviana era una población guerrera, eminentemente guerrera, batalladora, con una muy buena caballería y gente de armas importante. Entonces, al sur de la sierra generaron una serie de avances hasta que, bueno, digamos, el mundo del Islam se vio reducido a lo que sería el Andalus, ¿no? Todo esto lo que iba haciendo es que los reyes, en agradecimiento a la colaboración de las ciudades, en este caso de Segovia, pues les iba dotando de toda la tierra que conquistaban. Así es como se genera esa enorme comunidad de ciudad y tierra de Segovia, de la que también tenemos el archivo en la Alhóndiga, junto con el archivo municipal. Y precisamente el más antiguo documento, este de 1166, es una concesión que le hace el rey Alfonso VIII a la ciudad de Segovia de un castillo que está ahora en la provincia de Toledo y que era el castillo de Olmos. Entonces el castillo no quedan nada más que 3 piedras, unas ruinas, nada, y sin embargo el documento, que es un documento de pergamino a todas luces, más frágil parece, pues ahí está, con todo su esplendor, con todas las letras, se lee perfectamente. Los archivos son muy importantes, a veces no te das cuenta de lo que manejas y sobre todo el tiempo,
porque cuando ves un edificio, cuando ves un paisaje, cuando ves algo como muy de ver todos los días, muy de estar en contacto, pues, o que te marcan épocas, estilos, los estilos artísticos y demás, pues hombre, puedes hacerte una idea del tiempo, del paso del tiempo por ellos, ¿no? O de cuándo se construyó. Tú ves el acueducto, bueno, Roma, 2000 años, calculas, pero ves un documento y realmente, fíjate, el documento que te decía que está hecho en pergamino en el siglo XII, el pergamino se sigue utilizando pues, hasta el siglo XVI. Entonces, quiero decir, el soporte es el mismo, la estética básicamente es la misma, y ya no digamos en papel, salvo el cambio de letra que te puede definir un poco, quiero decir que es que son atemporales y sin embargo pueden tener una edad muchísimo más antigua que un edificio, ¿no? Que eso sí que ha tenido ya unos condicionantes estéticos y hay una serie de cosas que lo valoran en el tiempo. El papel, el pergamino son atemporales como soporte. Has mencionado, y bueno recordarlo a los espectadores de Café para Dos, que estamos hablando del archivo y de la Alhóndiga. ¿Cómo es trabajar en un edificio como la Alhóndiga y cómo le has visto transformarse en el tiempo que llevas? Es muy distinto el edificio que ahora alberga exposiciones, en el que también hemos pasado tan buenos ratos, a veces trabajando y a veces disfrutando como una segoviana más. Bueno, yo cuando llegué allí, verdaderamente la Alhóndiga era un almacén de grano, pues desde principios del siglo XVI, que es cuando se levanta en tiempos de los Reyes Católicos, se hace una Alhóndiga nueva, y es un almacén de granos que tiene la ciudad para recoger los años de buenas cosechas, recogían grano suficiente como para que los años de malas cosechas poder sembrar, porque la alimentación de nuestros mayores no era como ahora. Ya les gustaría tener un supermercado. La alimentación básica era el pan. El pan. Era fundamental. Había gente que solo comía pan de diversas maneras, ¿no? Haciendo sopas, migas, ese tipo de cosas, pero era la alimentación básica. Le daban mil vueltas, pero sí, basado pero en el producto pan, del pan. Mucha imaginación. El que no hubiera pan era una tragedia, pero era una tragedia muy grande. Entonces, claro, había que habilitar un sistema para que nunca pasara esto. Entonces, una gran sequía, este tipo de cosas, tenían que tener unos graneros importantes. Y eso era la Alhóndiga. Pero además la Alhóndiga, según se ven en los documentos a lo largo del tiempo, ha sido un almacén municipal. Un almacén municipal de todo tipo de... O sea, es que cuando retiran las puertas de madera de las puertas de la muralla, porque ya no tienen sentido cerrar las puertas, ya no se van a cerrar nunca, me viene a la cabeza este documento, dicen que se guarden en la Alhóndiga. Todo iba a la Alhóndiga. Todo iba a la Alhóndiga. Los gigantes, claro, el espacio lo permite porque al no tener un forjado intermedio, por la altura de los gigantes no importaba. Allí iban a parar los gigantes y llevan metidos en la Alhóndiga pues probablemente desde el siglo XVII y siguen allí. Que a mí, yo creo que nunca permitiría que salieran de su casa. Es su casa. Y luego se utilizó también para otras cosas. Allí ha habido funciones de teatro, compañías de comedia de teatro en el siglo XVIII, además del corral de comedias que había en el actual patio del Hospital de la Misericordia, los que se hacían también en el patio del Santi Espíritus, del Hospital de Santi Espíritus, pues se hacían también en la Alhóndiga, había compañías de teatro trabajando allí. O sea, la Alhóndiga ha sido muy versátil, está en el centro de la ciudad, es un edificio con capacidad, con buena capacidad. Hombre, ahora se nos queda pequeño porque la población ha crecido como por 10 desde el siglo XVI hasta acá, ¿no? Pero sí que es verdad que ha tenido muchísima utilidad. Yo cuando entré en el archivo en el año 80, la verdad es que aquello estaba en una situación calamitosa. Es verdad que no había medios económicos, el ayuntamiento tenía otras cosas a que atender, pero fue, pues yo creo que siendo quizás en la primera de las legislaturas democráticas, allá por el año 80, sí, cuando entré yo, se plantearon unas obras integrales del edificio, y en épocas entre el alcalde López Arrana y el alcalde Trapero fue cuando más o menos se llevaron a cabo estas obras. Entonces fue cuando se decidió que aquello se quedaría para archivo municipal y hacerlo compatible con usos culturales. La verdad es que creíamos que iba a servir para muchos años y lleva el archivo lleno, colmatado hasta arriba,
pues que los últimos papeles que tenemos allí son del año 1998, o sea que es que ahora mismo la capacidad ya se ha perdido y bueno, pues yo supongo que el ayuntamiento buscará la solución a ello en algún momento. Tu vida, Rafa, está vinculada, te quería mencionar a Alhóndiga, pero la vida de Rafael Cantalejo está vinculada a grandes edificios, al casco histórico, porque claro, estamos hablando de la Alhóndiga, la iglesia de San Quirce, esos espacios, cuando uno está en ellos, te transmiten todo lo que ha pasado en ellos, se siente uno el peso de la cultura, del legado, de la huella, de la historia. Sí, sí, y el Museo Rodera Robles. Es que es verdad que en eso soy muy afortunado porque no solamente soy un segoviano muy de pro, como dicen mis dos apellidos, ¿no? Segoviano, Cantalejo, Sanfrutos, ya, en fin, creo que no, eso es, con eso Segoviano se diría casi todo. Pero es verdad que tengo la gran suerte de eso, de poder disponer de unos edificios tan increíbles como pueda ser la iglesia de San Quirce, que fue Universidad Popular, un edificio histórico en el que, bueno, pues no solamente Antonio Machado, que es la figura más representativa quizá de aquella Universidad Popular de la que vamos a celebrar el centenario dentro de 3 años, pero no solamente Antonio Machado, sino que por ahí han pasado pues Blas Zambrano, bueno, un montón, Álvarez Cerón, un montón de personalidades de la cultura española, no solo segoviana. Entonces, para mí, yo me siento muy afortunado de eso, de poder recorrer la casa, la pensión en la que vivía Antonio Machado, sintiendo que todo lo que ha sido el paso del tiempo, la importancia que tiene aquellos espacios en los que no hay nada más que quizá una presencia que a veces llega muy fuerte de algo como una personalidad como la de Antonio Machado. La casa donde está el Museo Rodera Robles, que es una antigua residencia noble de la Segovia de los siglos XV y XVI, pues sí, también puedo disfrutar de ello, entrar y salir y subir y pasar por aquellas piedras y mirarlo y divagar sobre cómo podía funcionar la gente allí, quién viviría, sabemos los apellidos, pero es muy bonito también el poder disfrutar de estas cosas, ¿no? Claro, la Alhóndiga lo mismo, también cuando entras a veces, ¿cómo sería el trajín aquí diario del alhondiguero, anotando los carros que entraban? Bueno, no sé, un poco la contabilidad que llevaban tan rigurosa de todo ello. Y la verdad es que es un mundo apasionante, te hace pues, permanecer siempre alerta, siempre estar pensando, divagando, novelando mucho sobre tu propia ciudad, sobre la gente que durante estos 2000 años desde que tenemos presencia casi continuada han vivido por aquí. Y eso, pues la verdad es que es muy bonito y me siento muy afortunado con poderlo hacer, desde luego. Y además es que eso, luego yo nací en la calle de San Francisco y a los pocos años me fui a vivir justo detrás de la catedral en plena Judería, en la Plaza del Rastrillo, donde tenía un horno de bollos y pastas. Mi familia materna, mi abuelo fue un personaje muy popular en Segovia, Benito el Boyero, un tipo, sí, un tipo muy singular. Ha alimentado, o sea, tu abuelo sí, dio sí, es verdad. Además, en épocas muy duras, es verdad que el recurso de los bollos, que al fin y al cabo no era nada más que harina y azúcar y demás, pues es verdad que mataba el hambre y daba alegría. Eso está y bien. verdad y aquello de que a nadie le amarga un dulce, evidentemente. ¿Tus recuerdos de la Segovia de tu infancia y de tu juventud son de una ciudad bullicio, de una ciudad que vivía más en la calle? Muchas veces se habla de que ahora parece que le falta un poco de vidilla, o que los niños viven de otra manera, la gente más joven vive de otra manera. ¿Esas infancias en la calle se han...? Esas infancias en la calle, antes lo comentábamos, es verdad que yo siempre envidiaba a los compañeros de clase que tenían pueblo, para irse los veranos al pueblo, porque mitificabas un poco la vida en los pueblos, esa vida como en libertad, que iban al río, que iban a las eras, que iban no sé qué, pero aquí en Segovia los que nos quedábamos realmente teníamos también, en aquel momento, es verdad que nosotros quizá viviéramos los últimos años de esa libertad que te daba el salir a la calle y que no fuera un problema el tráfico, ni que fuera un problema, nada, realmente no había ningún problema. Las casas estaban abiertas, las puertas de mi casa siempre estaban abiertas, o con la llave puesta por fuera, o sea, que era como estar abierta. Es decir, nosotros vivimos ese final de una etapa en la que Segovia era un pueblo grande, ¿no? Y la vivimos muy bien, yo verdaderamente lo pasé muy bien. Ibas a todos los sitios andando, todo era una aventura. La ciudad acababa un poco antes que ahora, claro, los barrios nuevos pues no existían. Pero bueno, pues para nosotros lugares de juego eran el talud del Salón, las cuestas del Salón que llamábamos,
era la Hontanilla, debajo del matadero que entonces estaba allí, el matadero municipal. Hoy es el Museo de Segovia, pero entonces era el matadero municipal. Todo lo que era la Hontanilla, que es la bajada al Valle del Clamores desde la Puerta de San Andrés, aquello que hoy tenemos como tan, digamos, tan bien, tan colocado, tan ordenado, tan puesto, porque forma parte de la vida de la judería segoviana, porque era el valle, digamos que sería como el valle de Josafat segoviano, ¿no?, que cruzaban los judíos para enterrarse al otro lado del Clamores. Todo eso que ahora está tan cuidado, y también pues eran huertas, eran cochiqueras con sus cerdos, y era una vida absolutamente salvaje, o sea, que ya eran unas alamedas que crecían sin mucho control, y allí esos eran nuestros espacios de juego. El propio Pinarillo, tratando de que no nos viera el guarda, coger algunas piñas de piñones, que eran piñones. Ahora nadie le hace ni caso, o sea, ahora se va directamente y te compras los piñones pelados, pero ya no era en sí el piñón, era la aventura que tenías hasta tener la piña de los piñones dentro en tu mano, y habiendo corrido los riesgos correspondientes de sortear al guarda del Pinarillo, que había un guarda con una carabina. Eso, la vida en Segovia era, pero además que ha habido, no es que haya ido desapareciendo poco a poco, yo creo que hubo un corte, supongo que sería a nivel general, yo lo digo desde mi punto de vista como segoviano. Y bueno, la verdad es que vivimos con nada, vivimos una infancia y una juventud para repetir. Si se pudiera, ¿verdad? Repetiríamos encantados. Ahora se habla mucho de la novela histórica, se habla mucho de las series de televisión, estamos en un programa de televisión en que se basan en la historia, y Segovia vuelve como a revivir esos momentos que también antes recordábamos. ¿Eres aficionado a ese tipo de, tanto de novela como de serie de televisión, en el que, es decir, tu pasión, tu profesión te lleva también a tu espacio de ocio y tiempo libre? Pues mira, me pasa una cosa con esto, y es una deformación profesional. Yo ahora, por ejemplo, con la célebre serie de televisión basada en la vida de Isabel la Católica, pues siempre estás como a la que salta, siempre no lo buscas, pero te das cuenta de varias carencias, de fallos en el guión, de un montón de cosas que pasan desapercibidas y que no deberían ser así, cosas que no fueron así. Evidentemente entiendes que aquello Hay que no es novelarlo, ¿no? una Lo que decíamos novela, antes, hay que tiene su novelarlo. parte de ficción, pero hombre, si se han basado en documentos históricos, yo creo que deberían ser un poco más escrupulosos. Entonces, yo cuando veo series históricas, como que estás un poco en tensión, no estás No relajado. estás relajado. No es como ver Pero, una una del claro, una oeste, que sea de ¿no? pura ficción. Bueno, pues entonces sí te relajas muy bien, pero si no, pues siempre estás pensando, hombre, yo no tengo una cabeza privilegiada de acordarme de todos los datos, de todos los reyes, de todas las reinas, de todo esto, como hay gente que sí que la tiene esa capacidad, yo no. Entonces a veces pues te planteas, y entonces realmente no disfrutas de ver una serie o una novela, porque siempre necesitarías tener al lado una enciclopedia para ir dándole vueltas a ver si aquello tiene sentido. Pero bueno, yo creo que eso es una deformación profesional de los que científicamente nos hemos dedicado a la historia. ¿Y hay algún periodo de la historia de Segovia que merecería la pena, o que a lo mejor se están perdiendo los guionistas, una buena serie? ¿Hay algún personaje del que, pues claro, Isabel la Católica, mucha tela para cortar, Sí. pero ¿hay algún periodo de la época de Segovia, de la historia, algún personaje que merecería tener o ser protagonista de una serie, una trilogía de libros, ahora que también se habla mucho de los libros? ¿Nos hemos olvidado de alguien? Bueno, hay personajes muy interesantes en la historia de Segovia, pero claro, no sé si ahora mismo se valoraría su trabajo, su posición en aquel momento, pero hay personajes tan importantes, tan relevantes como Andrés Laguna, hay personajes tan relevantes incluso, pues yo qué sé, como Andrés de Cabrera, como el Marqués de Moya, sale colateralmente. Hay personajes, es que hay personajes de todas épocas. Hay un personaje del siglo XIX maravilloso que se llama Melitón Martín, que tuvo incluso un nombre de calle, que de repente pues le quitaron, supongo que por ignorancia, porque se trataba de una personalidad muy relevante, internacional, muy relevante, un ingeniero maravilloso, que aquí en Segovia nos dejó, por ejemplo, una de las primeras grandes fábricas, que fue la fábrica de Loza, junto al río Eresma, pues la abrió Melitón Martín.
Y quiero decir, hay personajes, en cada época se podría sacar probablemente algún personaje curioso. Y te estoy hablando de nombres conocidos, pero claro, si tú te vas al archivo y miras pues una serie de documentos, te das cuenta de que ha habido personas que sin haber tenido esa trascendencia más allá de lo local, pues a lo mejor necesitaban también y daban para una serie. Y ya no tanto personas como épocas, ¿no? Se podrían hacer unas reconstrucciones muy bonitas, muy curiosas, pues de la Segovia pañera, porque hay muchos datos de cómo era el sistema de fabricación de los paños aquí en Segovia, que le mereció esa fama tan internacional y que los paños segovianos se convirtieron en un objeto importantísimo, hasta el punto de tener que sellarlos como con un marchamo de calidad para que no los falsificaran y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, claro que se podían hacer montones de guiones. Es que da mucho de sí, tantos siglos, 20 siglos de ciudad, da mucho de sí. Da para mucho. Se nos está acabando el tiempo, yo le quería hacer una última pregunta a Rafa, que se nos acaba, nos queda un minutito. Yo te estoy haciendo hoy esa entrevista a ti, pero si tú pudieras hacer una entrevista a un personaje histórico, elige el siglo que quieras, ¿a quién te hubiera gustado hacerle así unas cuantas preguntas como yo te he hecho hoy? Pues mira, hay un personaje que además es clave para muchas cosas, que es el obispo Juan Arias Dávila. Es un personaje clave en el siglo XV y además tendría mucho que explicar de muchos de sus correligionarios y de sus conciudadanos de entonces, ¿no? Incluso de la persecución que hacen de él los reyes católicos. En fin, yo creo que sería también otro de los personajes como para hacer una serie entera. Yo creo que es un personaje muy interesante. Y sí me hubiera gustado, sí, porque tiene una vida apasionante, sobre todo un final contra el poder y el poder contra él y tal, y sobre todo un poderío económico y un poderío cultural impresionante, avasallador. Yo creo que sería el personaje con el que me gustaría hablar. Pues pasión por la cultura, pasión por la historia y pasión por su Segovia, como decía, un segoviano de pro. Ha sido nuestro invitado en este Café para Dos de hoy aquí en el Hotel Cándido. Rafa, se nos ha quedado un montón de cosas en el tintero, así que habrá que hacer otra edición, otro capítulo, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Una serie, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hacer un buen guión de esta historia y de esta bellísima ciudad. Nos vemos muy pronto aquí en Café para Dos.